ofrece algún tipo de esperanza? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Cuando hablamos de traducción de la Biblia, hablamos primordialmente de la traducción a idiomas minoritarios, aunque no exclusivamente. Estos idiomas minoritarios representan a comunidades que han sido abusadas, que han sido vapuleadas, abandonadas, tanto por los poderes políticos como por la religión institucionalizada. Para trabajar bien esta pregunta, creo que es importante hacer un análisis, aunque sea somero, de la realidad que viven estas comunidades minoritarias a las cuales servimos. Y para esto voy a trazar un paralelo entre los exiliados a Babilonia de Israel con las comunidades minoritarias de nuestro mundo. Voy a tratar de que veamos similitudes y diferencias. ¿Para qué? Para responder la pregunta. Recuerden, la traducción de la Biblia puede ofrecer esperanza. Cuando el pueblo de Dios es deportado a Babilonia y es llevado, arrastrado de alguna manera, sufre una pérdida emocional importantísima. Es más, sabemos que cuando uno es deportado y a la fuerza es esclavizado, hay una pérdida múltiple, hay una pérdida de identidad, hay una pérdida de tierra, hay una pérdida de la fe, de lo que es la religión, y hay una pérdida de esperanza. Es decir, esa pérdida es como muerte en vida. Esto es precisamente lo que han también sufrido nuestros hermanos de las comunidades minoritarias a las cuales servimos a través de la traducción bíblica. Ellos también han sido ignorados, olvidados, vapuleados, y todo esto lleva a vivir una pérdida de identidad, de libertad y de esperanza. Y en muchos casos han sido desplazados de sus tierras que han ocupado por siglos. En segundo lugar, volviendo a la experiencia del pueblo de Dios en Babilonia, lo que experimentan terriblemente es una vulnerabilidad. Jerusalén ya no es un poder político, ya no es un centro de poder, de influencias en el mundo antiguo. No, Jerusalén ha sido destruida, ha sido devastada, el templo ha sido vaciado, las garantías de seguridad y de estabilidad ya no están. Y entonces, cada miembro que está allí en el exilio respira vulnerabilidad que atraviesa a cada miembro del pueblo de Israel. La mayoría de los pueblos originarios con los cuales trabajamos desean tener una traducción de la Biblia en su lengua materna. También viven una realidad de vulnerabilidad. Las presiones que sufren, que vienen del mundo occidental con la globalización y con economías excluyentes, también les afecta y los hacen vivir en un sentido de vulnerabilidad que le causa mucho problema. En tercer lugar, el pueblo de Israel exiliado en Babilonia experimenta una profunda sensación de abandono. Las promesas teológicas que supuestamente garantizaban que Israel y Jerusalén, el templo, la monarquía, iban a prevalecer, no se hizo realidad. Sin duda, se dan cuenta que en la realidad del destierro, Israel como nación es postergada. Ahora el imperio babilónico es el rey del mundo, y ese imperio que es despiadado, que es opresor, siembra el terror y el miedo en medio del pueblo de Israel. Nuestras comunidades originarias sienten y creen lo mismo. Creen que han sido abandonados y despiadados por la iglesia local, por las políticas de los gobiernos de turno. Y más de una vez, estos pueblos encarnan las palabras de los exiliados cuando dicen,
En Isaías, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y estas palabras, seguidas por un sentir profundo de que Dios ha escondido su rostro frente a esta comunidad en el exilio. Ya quedó atrás la posibilidad de sobrevivir. Ya quedó atrás la esperanza de recuperar la identidad. Ya quedó atrás la estabilidad que tuvieron los antepasados. Ya quedó atrás las garantías de protección. Ya quedaron atrás las certezas que los mantenían unidos. Ya quedaron atrás la ciudad, el templo y el rey. Y entonces, dadas estas características y realidades de nuestros pueblos, la pregunta surge nuevamente. ¿Puede la traducción de la Biblia ofrecer esperanza, articular una esperanza genuina? Déjenme darles algunas razones por las cuales creo que la traducción de la Biblia, aunque no sea algo perfecto y aunque a veces se haya vuelto algo negativo, también tiene su parte positiva. Es sabido que a partir de los estudios de la lingüística, la sociolingüística y la lingüística cognoscitiva, que cada grupo, cada pueblo proyecta su percepción de la realidad y su identidad a través de su lengua materna. La traducción de la Biblia ayuda a que eso sea una realidad palpable. La traducción de la Biblia ayuda a que muchos de nuestros hermanos de comunidades originarias sientan que cuando tienen la palabra de Dios en su idioma, su identidad cobra dignidad y su lengua también cobra dignidad. Hemos visto una y otra vez que mientras que el pueblo no tenía el texto bíblico traducido, ese compendio de literatura en su idioma, muchas veces sentían vergüenza de su idioma, porque así se lo habían enseñado, que su idioma no tenía ningún tipo de valor. Sin embargo, con la traducción de la Biblia, teniendo un documento escrito en su propia lengua, así hace que realmente ese pueblo sienta la posibilidad de proyectar su identidad. En segundo lugar, la palabra de Dios en su idioma les permite desafiar el discurso de la sociedad dominante, les permite tener una relación con un Dios que los comprende, que comprende mucho su sufrimiento y además que tiene lamentos que prestan una voz potente para estos grupos minoritarios. Y esa realidad se mete dentro del caos y de la violencia y aparece un nuevo horizonte. La palabra de Dios traducida ilumina la vida de un pueblo oprimido y lo llena de esperanza y fortaleza. También los cambios sociales provocados por la modernidad, la globalización, etcétera, amenazan la existencia de estos grupos. Sin embargo, cuando uno de estos grupos logra tener la traducción de la Biblia en su lengua materna, en un libro, en un ícono, ese pueblo entonces ya no siente la amenaza tan terrible de la desintegración, la dispersión y del desplazamiento. El entender que son creados a imagen de Dios les da una solidaridad tremenda al grupo minoritario, y eso también es motivo de esperanza. También, cuando las verdades bíblicas se expresan a través de un idioma nuevo, la Iglesia Universal se enriquece de maneras porque hay nuevas lecturas. La Iglesia Universal está luchando con temas como el reino de Dios, género, y diversos otros problemas, espiritualidad, comunidad, ecología. Y cuando se puede hacer una lectura fresca, nueva, desde una perspectiva totalmente diferente, la Iglesia Universal también se enriquece y esto es motivo de esperanza también. Relacionado con lo anterior,
El hecho de que las comunidades minoritarias tengan su propia traducción libera a estas comunidades de tener que aceptar sine qua non interpretaciones hegemónicas. El hecho de tener su propio texto les permite hacer una hermenéutica que se libre de pautas paternalistas. Este proceso también es importantísimo porque ya teniendo su traducción, ya no tiene que depender de una hermenéutica extranjera, como lo ha tenido que hacer a lo largo de los años sin tener en su lengua materna su propia Biblia. Para los padres de los chicos en la comunidad, el saber que está allí entre ellos el texto bíblico en su propio idioma significa que ha de ser mucho más fácil continuar con los valores bíblicos, que los chicos los internalicen y que los también cuando sean jóvenes y mayores lo transmitan a futuras generaciones. Esto, sin duda, es motivo de esperanza también. Para aquellos también que pertenecen a una iglesia local, saber que tienen su texto traducido en su propio idioma les da la posibilidad de reunirse y que haya unidad alrededor de una identidad ya compartida. Para aquellos que de manera activa defienden los derechos de estas comunidades minoritarias, surge la esperanza de que idiomas y culturas que están en peligro de extinción sean revitalizadas gracias a la traducción de un texto que ellos pueden presentar como que su lengua realmente es importante. Y relacionado con esto también, para mí es muy importante saber que diferentes gobiernos nacionales y locales tienen la enorme esperanza de que la alfabetización que viene acompañada de la traducción de la Biblia ayude a que las comunidades empobrecidas puedan participar de la vida cultural y política desde otra perspectiva, desde otra plataforma. ¿Por qué? Porque pueden mostrar que su idioma también es importante. Pueden mostrar que Dios también habla su idioma. Para concluir, les invito a que nuevamente vuelvan conmigo al tiempo en que los israelitas están en el exilio. Ellos se sienten abandonados y olvidados, sin ninguna duda. Pero el profeta del exilio les pregunta, ¿acaso no han sabido? ¿Acaso no han escuchado? ¿Acaso no se han dado cuenta que Yahvé, el Señor, no acepta la desesperanza como palabra final? Y entonces Dios dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Eso es posible. Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, dice Dios, y yo le agrego, y la iglesia de Jesucristo no debe olvidar. Gracias a que Yahvé no se olvidó ni se olvida, el gran líder Martin Luther King pudo tener un sueño que contradecía la realidad que lo rodeaba totalmente. Y yo también tengo un sueño en el que toda comunidad, todo grupo étnico, todo pueblo tenga la palabra de Dios en su propio idioma. Tengo un sueño de que algún día aparezcan los fondos necesarios para que esas comunidades tengan la Biblia en su propio idioma. Y tengo un sueño, que algún día dejemos de ser motivados por la mercadotecnia para lograr una
una traducción de la Biblia, y lo hagamos por amor al prójimo y por una pasión por la justicia. Sí, la esperanza es una apuesta fuerte que requiere imaginarnos un mundo nuevo, un mundo diferente. Es por esto que yo creo que Yahvé también tiene un sueño con una nueva realidad para la traducción bíblica. Pero como pasaba en el exilio, hay un trecho. Hay un trecho entre el sueño y la realidad. Y ese trecho entre el sueño de Yahvé y una nueva realidad para la traducción bíblica tiene que ser transitado por la Iglesia de Jesucristo. Para diferentes personas, el sueño es diferente. Para la Iglesia, sugiero que lo que hace falta es una pasión renovada por la traducción de la Biblia que transforma el sueño en una realidad concreta y que ofrece una esperanza tenaz. Ese trecho entre el sueño de Yahvé y una nueva realidad es a la que debemos someternos y transitar nosotros como Iglesia de Jesucristo. Esa es la invitación, porque en realidad la traducción bíblica produce, ofrece esperanza y esperanza tenaz. Muchas gracias.